primer dato sobre la caza de ballenas por los pescadores vascos data del año 670. Un cargamento de 10 toneladas de aceite de ballena o saín fue enviado al monasterio de Jumièges, a orillas del Sena. La mayor actividad de los balleneros vascos fueron en el siglo XI y XIV, a raíz de las flotas británicas, holandesas y alemanas. La caza intensiva en las costas hizo que los vascos perfeccionaran su sistema de caza hasta lograr llegar primero al Mar del Norte y progresivamente a Islandia, y más tarde a las costas del Labrador y Terranova. Todo este comercio en relación con los pobladores locales tuvo como consecuencia la aparición de segundas lenguas criollas o pidgin, el vasco islandés en Islandia y el angloquino vasco en Terranova y Labrador. Bueno, parece que sí, que fueron los primeros, al menos en Europa, los primeros al menos en dedicarse a la caza de manera continuada y, digamos, preindustrial. Sí, alguien puede decir que alguien en no sé qué país mató una ballena, pero aquí era una actividad comercial. Es el único sitio donde era una actividad comercial. Digamos que la caza tenía varias fases. Una era la del avistamiento. Aquí en la costa se hacía con atalayeros. Había atalayas, cada pueblo tenía por lo menos una, y cuando avistaban la ballena la señalaban al pueblo, y no solamente señalaban que había una ballena, sino dónde, ¿no? De tal modo que las chalupas inmediatamente zarpaban del pueblo y entraban en una especie de competición, de regata entre ellas mismas y sobre todo con los pueblos vecinos para llegar los primeros a la ballena. El primero que arponeaba a la ballena era, digamos, el propietario, y a partir de entonces las demás chalupas tenían que pedirles permiso. ¿Queréis que os ayudemos? ¿Sí o no? Entonces decían, bueno, tú sí y tú no, o lo que sea, ¿no? Y ya terminaban, o sea, mataban la ballena, que bueno, lo digo en pocas palabras, pero igual podían tirarse todo el día. Generalmente el arpón no mata a la ballena, sino que simplemente la une a la chalupa. Y luego las demás chalupas se acercan, si han sido autorizadas por la chalupa, vamos a decir, dueña, y con lo que llamaban sangraderas, que eran unas lanzas largas, la apuñalaban prácticamente, ¿no? Hasta desangrarla. Una vez muerta ya era remolcarla al puerto. Y en el puerto se hacía la fundición de la grasa y el reparto de beneficios entre los que habían participado. Para que os hagáis una idea, una ballena media venía a dar unos 40 barriles de grasa, barriles de 210, 220 litros. O sea, estábamos hablando de repente tienes una cantidad desmesurada de grasa, ¿no? Entonces y eso te permitía exportarla, etcétera. Por lo tanto, era un poco como ganar la lotería. Y el problema era, si quieres, si había algún problema, que lo había, era que aquí todos los pueblos se dedicaban a la caza de la ballena. Entonces, cuando aparecía una ballena, por ejemplo, aquí enfrente, en Pasaya, pues los de Hendaya ya hacía una hora que habían salido, los de aquí salían entonces, los de Donosti empezaban a salir, se encontraban pues una flotilla de chalupas compitiendo, y el peligro no era tanto la ballena, sino los vecinos. Sí que había bastantes ballenas, pero no como para todas. Por eso mismo, muchos balleneros solían hacer expediciones en la Edad Media, lo estoy diciendo. Iban a Asturias o Galicia para pescar allí sin ser molestados, porque los habitantes locales no se dedicaban a eso. Sí, claro, dices, bueno, están pescando ballenas aquí, de repente se van a Terranova, pues no sería porque aquí ya no había. No, no es así. Aquí seguía habiendo ballenas, más o menos igual que antes, bueno, como cualquier elemento sometido a un ciclo natural, pues un año hay más y hay menos, pero no era por eso. La cuestión era que, como ya digo, estaban acostumbrados a ir a Galicia y Asturias, cogían aquí un barco, se iban allá y pasaban el invierno allá cazando ballenas. Entonces, en un momento dado, cuando empezaron a ir a Terranova a por bacalao, dijeron, hombre, claro, allí se dieron cuenta de que aparte de que había mucha riqueza de pesca de bacalao, bueno, era
las ballenas era como ver pasar el tren, eran ballenas constantemente, entonces para ellos era, ya os digo, si una ballena era la lotería, pues aquello era ya, no tenía nombre, ¿no? Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos aquí lo que ya practicamos en casa? Y ya desde muy pronto en el siglo XVI ya empezaron, sobre todo al principio empezaron los pescadores labortanos, los de la Burdi, y luego ya pues hacia 1530 y tantos ya está documentado que ya iban guipuzcoanos y vizcaínos también. No sabemos exactamente cuándo se empezó a navegar a Terranova, porque seguramente quien lo hizo primero después no volvió diciendo he estado en un sitio que se llama Terranova, porque no iban allá, pescaban y volvían, ¿no? Entonces no sabemos, incluso se especula con que si para los vascos y quizás para otros europeos era ya una ruta pesquera habitual, una ruta pesquera de la cual los reyes y los emperadores ni se enteran, pero que ellos hacían habitualmente. Lo que sí es cierto es que no es una ruta tan clara y tan evidente como la ruta que siguió Colón. Colón fue a las Canarias, luego de allí cogió los vientos alisios y es un poco como coger una autopista y sí o sí acabas en el Caribe. En este caso es diferente, tienes que navegar a menudo con borrascas en el norte del Atlántico y los vientos bueno, no son siempre favorables. Lo más cómodo para ellos solía ser navegar muy al norte, que ya llegaban a una latitud, a la altura ya cerca de Islandia, y allí los vientos predominantes suelen ser del este, y eso les ayudaba a llegar a Terranova. Los vascos tuvieron una relación como mínimo buena con los indígenas, con los nativos, lo cual es algo, bueno, o sea, al principio todo el mundo se lleva bien con todo el mundo, pero enseguida se estropean las cosas. Eso, la historia de América nos dice eso, ¿no? En cambio, los vascos, contra lo que pasó con otros europeos, se llevaron bien con los indios, probablemente porque, bueno, al fin y al cabo, si lo pensamos, eran temporeros, no iban allá a colonizar, iban allá a cazar, pescar y luego volvían. Y de algún modo pues los indios percibían eso como un modo como algo provechoso, porque bueno, podemos comerciar con esta gente que luego de todos modos se marchan y vuelven al año siguiente, y bueno, el caso es que ello hizo que las relaciones fueran muy buenas, incluso con pueblos como los Inuit, lo que llamamos los esquimales a menudo incorrectamente. Los inuit eran considerados intratables por todos los demás europeos, los franceses, los portugueses que iban allá a pescar bacalao, pues decían, bueno, con esos, o sea, el inuit bueno es el inuit muerto, ¿no? Era así para ellos. Y en cambio los vascos tenían una relación muy buena con ellos y la lengua vasca fue la primera que los indígenas asimilaron. Pues una tripulación que va a pescar bacalao se pasa allí unos meses y luego vuelve y los restos que deja son muy, muy pobres. Muchas veces se han solido encontrar bajo el agua los montones de piedras del lastre que dejaban ellos al llegar, porque claro, una vez que llegaban el barco iba medio vacío, cargado con lastre para que el barco estuviera metido en el agua, digamos. Y luego, como ya preveían que vamos a volver con X toneladas de bacalao, pues parte de ese lastre había que tirarlo. Y hoy en día se encuentran en el fondo marino pues como depósitos de lastre que eran dejados por ellos. Y luego sí hay restos en tierra, pero bueno, generalmente son restos poco visibles. Los balleneros dejaban restos mucho más visibles porque ellos construían hornos en tierra y esos hornos existen hoy en día. En muchos sitios hay docenas de ellos y se pueden visitar. Bueno, el descubrimiento de la nao San Juan fue un poco la consecuencia de una serie de acontecimientos y de personajes, de personas que tomaron parte en aquello, y bueno, Selma Huxley es muy importante en ello, porque Selma Huxley fue una historiadora que recibió de historiadores locales vascos
la información de que en Oñati había archivos que podían dar mucha información sobre los primeros viajes de los vascos a Terranova. Y entonces ella vino aquí en un principio vino con una beca para 3 meses, al final se quedó varios años, investigó en los archivos de Oñati y de Oñati fue a los de archivos en Burgos, en Valladolid, etc. Y a partir de ahí fue Robert Grenier, que era el jefe de arqueología subacuática de Parks Canada, el que pensó, caramba, pues si existe toda esa información, igual es posible identificar exactamente el pecio de San Juan en Red Bay. Ya aquello llevó al descubrimiento en 1978. Era un plan, bueno, acariciado por Albaola durante muchos años. En un principio, bueno, pues estaba claro que estaba fuera de nuestro alcance. Albaola lleva ya una trayectoria de 20 y tantos años y bueno, pues era una especie de fantasía, pero poco a poco fuimos acumulando, digamos, los medios para llevarlo a cabo. Fuimos adquiriendo experiencia, teníamos también ya un contacto muy provechoso con Parks Canada, con los investigadores, y eso nos permitió poder ir ya, digamos, sumando puntos, ¿no? Luego llegamos a tener unas instalaciones lo bastante grandes como para un proyecto así, luego vino la financiación, etcétera, y eso desembocó en que en 2014 comenzáramos con la construcción. La técnica de construcción del barco, es decir, cómo se ensamblan las piezas y cómo se hace todo eso lo hacemos igual que en el siglo XVI, al menos igual como hemos visto nosotros que estaba construido el San Juan, y es la primera vez a nivel mundial que se hace así. Normalmente cuando se hace una réplica de un barco, uno dice, bueno, pues yo lo voy a hacer con la forma exacta, pero claro, yo lo hago a mi manera, con mis técnicas, ¿no? Y nosotros lo hicimos como era en aquella época. Es cierto que sí, evidentemente usamos herramienta eléctrica y estas cosas, pero lo importante no es que tú cortes una madera con una herramienta eléctrica o una herramienta manual, sino que luego cómo la ensamblas en el conjunto lo hagas como ellos exactamente. El futuro de la nao San Juan, una vez construida, es que navegará. Para nosotros es un principio. Cuando se construye un barco es para navegar con él. Y ese principio se va a cumplir también con el San Juan. De hecho, la idea es que forme parte de la escuela de navegación, vamos a hacer como un centro de navegación aquí en Pasaia, con su propia escuela, donde la gente puede aprender a navegar en embarcaciones tradicionales. Y el San Juan será pues, el buque escuela principal de esa escuela. La actividad ballenera tradicional fue desapareciendo con las ballenas a lo largo del siglo XVIII. Es más difícil, si cabe, conocer el cese de la actividad en los puertos vascos, ya que se continuó cazando ballenas en Terranova, Vizcaya, y en Guipúzcoa se arponearon ballenas a lo largo del siglo XIX.